En el mundo del armwrestling hay una verdad bastante incómoda, que muchos susurran, otros desconocen. A partir de los 40 años, la mayoría de los campeones europeos parecen desvanecerse de la élite. Pero al otro lado del Atlántico, en Norteamérica, la historia es diferente. Hombres como Devon Larratt, Michael Top, Hot Hotchin, entre otros, que rondan o superan los 40 años, no solo compiten, sino que dominan categorías enteras. ¿Es una coincidencia? ¿Una anomalía? ¿Y hay algo más profundo detrás de esta paradoja de la longevidad en la cima? En este caso, en este video vamos a hablar un poco con respecto a la longevidad de atletas europeos versus atletas norteamericanos o atletas también europeos o asiáticos. El Kazajstán es de Asia, es que antes era de la Unión Soviética, pero vamos a hablar un poco de eso, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenidos a un video interesante en el canal. Para entenderlo, miremos a Europa, hagamos memoria, especialmente en la escena del este, que ha producido gigantes. A menudo vemos un ciclo de ascenso meteórico con superatletas que siempre están saliendo. Como ejemplo, vamos a verlo ahorita en la actualidad, como los fenómenos rusos, como los Schoolboy, como los Akimbo 69, entre otros. Desde muy jóvenes, muchos atletas europeos se sumergen en un entrenamiento brutal, con volúmenes altísimos y una intensidad que maximiza el rendimiento en la juventud. La recompensa económica y el estatus son una gran motivación temprana. Pero estilo de vida y presiones en este camino a menudo no es sostenible. La vida profesional, la familia y la falta de apoyo económico constante en el deporte amateur puede forzar a muchos a priorizar otras áreas. El armwrestling pasa de ser la prioridad número uno a un hobby realmente secundario. ¿Quién puede mantener ese nivel de entrenamiento brutal con un trabajo de 8 horas y responsabilidades familiares? Recordamos el caso de Vitaly Letin, aunque lógicamente hay muchos, donde era un camionero, no se dedicaba 100% al deporte, y recordar que muchos atletas siempre se dedican a otras cosas. Jerry Cadore por lo menos es trabaja en una automotriz. En su momento John Bersen trabajaba en algo mecánico, si mal no me equivoco, en una aerolínea. Y así vemos muchos atletas, porque este deporte, al ser un deporte de nicho, no tiene la suficiente publicidad, la suficiente apoyo, el suficiente público que debería tener un deporte de élite, como si tienen otros deportes más estúpidos como la cachetada. En fin. Recuperación y envejecimiento. El cuerpo no es una máquina inagotable. Décadas de entrenamiento de alta intensidad pasa factura. A medida que envejecen, la recuperación se ralentiza, el riesgo de lesiones aumenta y muchos simplemente no pueden o no quieren mantener el régimen necesario para la élite mundial, por lo cual tienen que dedicarse a trabajos normales porque no hicieron crecer ni su cuenta, ejemplo como Devon Larratt, su parte mediática en las redes, y tienen que trabajar en otras cosas, o como Denis Simplico, que lo único que le queda es ser un invitado en eventos que deben pagarle alguito con eso, y con respecto a qué dinerito saca en su gimnasio, porque hasta donde tengo entendido él no es un entrenador. En fin. Ahora, crucemos el Atlántico. ¿Qué hace que un Devon Larratt o un Hotchin sigan siendo fuerzas dominantes más allá de los 40, incluso los 50 años? Devon ya tiene 50 y Hotchin ya tiene 50, y Michael Todd debe estar cerca de los 50, debe tener 50. Simplemente ellos entienden que no es solo fuerza bruta, es inteligencia en el entrenamiento. Escuchan a su cuerpo, ajustan volúmenes, priorizan la recuperación, la movilidad y la prevención de lesiones. Comprenden que el entrenamiento a los 20 no es lo mismo que a los 40, y esto lo aprendió a lo largo de su carrera Devon Larratt, basado en expertos que le indicaron qué realizar. En Norteamérica ha habido una mayor profesionalización del armwrestling en las últimas décadas, más oportunidades de patrocinio, eventos mejor pagados y una infraestructura que permite a algunos atletas dedicarse a tiempo completo
o al menos tener más recursos. Esto permite un enfoque más consistente y menos interrupciones por la vida. También, lógicamente, incluyen a la mayoría de atletas a lo que es el patrocinio, patrocinar o publicitar productos, quizás servicios y bienes. No tengo ni idea, pero productos totalmente sí. La mentalidad y el legado. Hay una mentalidad de rey o leyenda que los impulsa a seguir empujando los límites. El deseo de cimentar su legado, de probar que la edad es solo un número, y la pasión por el deporte los mantiene en el juego. Incluso en los 70 hubieron atletas que empezaron tarde como Johnny Walker y ahorita los Hodgkin. Entrenamiento específico y ciencia aplicada. Estos atletas o sus entrenadores a menudo exploran más a fondo la biomecánica, la periodización avanzada y la ciencia de la fuerza adaptada al envejecimiento. Pero hablemos del elefante en la habitación y no es precisamente Levan Pharmaceuticals. El rumor de los esteroides y sustancias mágicas que siempre ha sido involucrada con este deporte o cualquier deporte de fuerza. No podemos hablar de longevidad en deportes de fuerza de élite sin abordar el elefante en la habitación: el uso de sustancias que mejoran el rendimiento, comúnmente conocidas como esteroides anabólicos androgénicos o EAA. La realidad del deporte de fuerza es un secreto a voces que en muchos deportes de fuerza o en todos, los EAA pueden ayudar a la recuperación, aumento de fuerza y lógicamente la masa muscular y permitir entrenamientos de mayor volumen e intensidad incluso a edades avanzadas. No es una justificación, es una observación de realmente cómo funciona. Diferencias en normativas y cultura. Aunque no hay datos públicos concretos que lo demuestren fehacientemente, algunos especulan que podría haber diferencias en las culturas de testing o en la percepción del uso de sustancias en diferentes regiones o federaciones. Esto es pura especulación y rumor en la comunidad sin base de evidencia formal, y eso lo vemos en casos como Levan Pharmaceuticals, el más famoso, que en su etapa de amateur ya usaba química, porque lo vemos en los cambios físicos que se mostraban cuando realizaba sus actividades, su competencia, cosa que fue mutando poco a poco, pero como en los deportes de fuerza no pueden hacerles exámenes antidoping a todos los atletas, ahí vemos el caso recientemente de Bacho Saguenasville. En fin, si ven en el impacto de la recuperación y longevidad, el uso de las EAA puede permitir prolongar la carrera de un atleta a un alto nivel. También viene con riesgo para la salud a largo plazo. La discusión aquí no es moralidad, sino de la influencia potencial en la capacidad del cuerpo para entrenar, recuperarse y mantener el rendimiento a medida que se envejece. Es vital recordar que no estamos acusando a nadie en particular, Levan, Dennis, estamos validando el uso de esta sustancia. Simplemente estamos explorando un factor que se rumorea y se debate ampliamente en el contexto del rendimiento deportivo de élite y la longevidad, y que no podemos ignorar por completo el analizar estas diferencias. Personalmente, y esta ya es mi humilde opinión directa, los atletas europeos, aparte que los entrenamientos son más fuertes, sobre todo por lo menos el entrenamiento de fuerza para Dan Westy de los georgianos, sumamente fuerte, y eso lo puedes ver en el libro La Biblia de Dan Westy, donde hablo del bloque del este y cómo entrenan los georgianos. Abajo el link donde puedes obtener el mismo, o sea, aprovechan la promoción por acá que le va a salir más económico. En este caso, otra cosa también es que los atletas, para mi opinión, europeos mutan a edades más tempranas y los atletas de Norteamérica no. Repito, pueden ver un atleta norteamericano que normalmente, mi opinión personal, ejemplo de Bonarra, para mi opinión, empezó a mutar a los 29 o 30 años. Repito, mi opinión, por los videos de las cualidades físicas que él se ha visto en cada uno de los videos. No tengo evidencia, pero creo que es así. Y otros atletas, ejemplo, el caso de John Berset, empezó a utilizar TRT a partir de los 40 años, sí, 41, 42, 43, ni idea, pero a partir de los 40 años. Apenas estos sujetos de la élite europea ya mutan de edades tempranas, como vemos en el caso de Denis Cipleco, como vemos en el caso de Arsène Lillier, como vemos el caso de muchos atletas que están en la élite como Hermes Caparini, Laletín, etcétera,
No tienen 40 y ya están súper, pero súper mutados. Otros factores a considerar menos polémicos. Algunos atletas simplemente están bendecidos con una genética excepcional para la fuerza, la recuperación y la resistencia al daño articular. Obviamente, recursos de apoyo. Algunos lo hacen, otros no. Acceso a mejores fisioterapeutas, masajistas, dietistas y entrenadores especializados. La recuperación es tan importante como el entrenamiento. Y vamos a un deporte que no es fuerza, pero vemos un atleta particular, en este caso el King LeBron James, que incluso teniendo 40 o antes, gastaba creo que es $1 millón al año para promover la longevidad y durar más el deporte, y así lo ha hecho. Nutrición y suplementación, un enfoque científico y consistente en la alimentación y la suplementación adaptada a las necesidades de un atleta de fuerza maduro. Obviamente hay que pensar en lo que come, alimentos con colágeno, proteínas, etc. Prevención de lesiones, estrategia proactiva para evitar lesiones en lugar de simplemente reaccionar a ellas. Conocimiento y experiencia acumulada, los atletas mayores tienen décadas de conocimiento sobre su propio cuerpo y el deporte, lo que les permite entrenar de forma más inteligente. En este caso, ¿cuál es la respuesta al misterio de la longevidad de la cima del argüeste? No hay una sola bala de plata. Es la confluencia de factores: la adaptación del entrenamiento, la profesionalización del deporte, la mentalidad inquebrantable y sí, la posible influencia de factores externos como el uso de química. Levan, Dennis. Lo que es innegable es que la verdadera longevidad de la ET, sea cual sea el camino, requiere un compromiso total, una inteligencia para adaptarse y una pasión inquebrantable para el deporte. Y el estudio de estos patrones solo nos ayuda a entender mejor el increíble potencial del cuerpo humano, y vemos como atleta ejemplo como el de Von Larratt, cómo se mantiene en la élite en cualquiera de las categorías, y él ya no entrena ejercicio de fuerza general, sino solamente fuerza específica, y tiene que dosificarse porque no es lo mismo que antes. Repito, sigue manteniéndose en nivel. Pero si te ha fascinado este análisis, quieres sumergirte aún más en la ciencia, la técnica y la estrategia detrás de este deporte increíble, entonces la Biblia del Armwrestling es para ti. Descubre los secretos para construir una carrera fuerte y duradera. La guía es definitiva, obténla por acá en el canal o a través de Amazon. Llegaron hasta el final, gracias a todos, aplausos por ustedes.